El hábito de ver noticias, no, ninguno. De repente nos metemos en Instagram y lo que nos salga. Bueno, hace algún tiempito salió una noticia, hace un par de meses, y bueno, yo había traído un videito, pero hay un problema técnico y no se puede ver, pero les voy a leer la narración de la noticia. Y ustedes después me van a comentar si la escucharon, si la vieron. Y dice, el pasado 8 de febrero, a eso de las 15 horas, Adrián Simancas, venezolano, de 24 años, y su padre Del Simancas, estaban realizando una aventura en kayak por Bahía El Águila, que está en la zona sur de Punta Arenas. En medio del recorrido, el padre iba grabando a su hijo mientras remaba, cuando repentinamente apareció una ballena. En cosa de segundos, el cetáceo arrastró al joven y la embarcación dentro de su boca, desapareciendo bajo el agua. Poco después ocurrió algo aún más inesperado. La ballena lo expulsó y salió a la superficie de inmediato. El padre, con una calma admirable, empezó a darle instrucciones a su hijo, expresándole que se agarrara del bote y que se acercara a su lado. Su actuar en esos instantes fue clave para tranquilizar y mantener a salvo al joven. Adrián entregó detalles sobre el inolvidable episodio que experimentó en el mar. Dijo, veo azul y blanco que me pasa cerca de la cara, estaba como por un lado y por encima, no entendía qué estaba pasando. Me hundo y pensé que me había comido. Dijo, fue una experiencia increíble y aterradora a la vez. ¿Alguien la vio, la escuchó? ¿Sí? ¿Y a qué personaje bíblico les recordó? A Jonás, ¿verdad? Y es que de verdad que fue aterrador el momento. Yo creo que luego él tuvo la oportunidad de analizar en frío que tuvo una segunda oportunidad. Tuvo otra oportunidad para vivir porque no cualquiera lo hubiese contado. O de repente la ballena no lo expulsaba a tiempo, o se enredaba y quedaba y moría ahogado. Pero él lo pudo contar y su padre estuvo ahí para grabar y darnos ese momento para aprender. Pero sin duda este joven tuvo otra oportunidad. Y ese es el título que le coloqué al mensaje de esta noche. Si Lili me puede ayudar. Otra oportunidad. Y lo vamos a hacer bajo el contexto de la historia de Jonás. ¿Sí? ¿Dedito arriba? Perdón, ¿vamos por la cita bíblica primero? No, está desde el orden que tiene. Bueno, igual vayan preparando si tienen su celular o su Biblia de papel. Allí el libro de Jonás. Yo tengo la versión TLA. Si tienen alguna otra, no hay problema, pero es el mismo contexto. Another Chance, no sé cómo está mi pronunciación. Le coloqué el título en inglés, no sé cómo ya, Iglesia Hogares Internacional, ¿verdad? Se conectan de Estados Unidos, de Camboya, y el pastor pone títulos como Star Wars. Yo dije, bueno, tiene que ser que el título hay que ponerlo en inglés. Otra oportunidad. Y vamos, yo sé que la mayoría, si no escuchamos esta historia de pequeñitos cuando íbamos a la iglesia, o por Pinocho, o de alguna manera uno escuchó en algún momento Jonás, un hombre que se lo tragó una ballena. Pero hoy vamos a ver un poquito más en detalle esta historia. El libro tiene 4 capítulos, es cortito, pero vamos a ir viendo qué podemos aprender rápidamente de estos 4 capítulos. Y leemos entonces el libro de Jonás. Vamos a leer desde el capítulo 1, del 1 al 3, por el momento. Dice, cierto día, un hombre llamado Jonás, hijo de Amitai,
recibió un mensaje de parte de Dios. Levántate, ve a la gran ciudad de Nínive y diles que ya he visto lo malvados que son. Pero en vez de ir a Nínive, Jonás decidió irse lo más lejos posible, a un lugar donde Dios no pudiera encontrarlo. Llegó al puerto de Jope y encontró un barco que estaba a punto de salir. Pagó su pasaje y se embarcó, contento de irse lo más lejos posible de Dios. Oramos para que el Señor tome el control de nuestras mentes en este momento. Gracias, Señor, porque tú estás en este lugar. Gracias porque nos has traído. Gracias porque nos das la hermosa oportunidad de aprender de tu palabra. En este momento abrimos nuestras mentes, abrimos nuestros corazones, nuestros oídos, nuestro entendimiento para poder recibir lo que tú tienes para nosotros, que podamos aprenderlo, que pueda quedar tatuado en nuestros corazones, Señor, y que podamos poner en práctica tu palabra. En el nombre de Jesús, llévate toda distracción, queremos concentrarnos realmente en lo que tienes para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, y como acabamos de leer, Jonás recibió un llamado. Jonás era un profeta. Un profeta era alguien que llevaba un mensaje de parte de Dios. Jonás recibe el llamado, dice que el Señor le dijo, levántate y ve a la gran ciudad, a Nínive. Diles que ya he visto lo malvados que son. Pero ¿qué hizo Jonás? En vez de ir a Nínive, se fue a otro lugar. Allí ven, Jonás dice que Nínive estaba al oriente y Jonás se fue al occidente. La siguiente, hay como un mapa, como para más o menos tengan una idea. Aquí abajito estaba Jonás, Dios lo envía a Nínive y él se fue al otro extremo. Ilusamente decía donde Dios no pudiera encontrarlo. ¿Quién se puede esconder de Dios? Jonás creía que lo podía hacer. Dicen algunos que Tarsis se encontraba en España, más o menos por allí lo ubican. Ese era el lugar donde Jonás llegó, se encontró este Titanic que iba saliendo, pagó su pasaje, se embarcó y salieron rumbo a Tarsis. Pero sigue relatando la Biblia que cuando estaban en alta mar, Dios envió un viento fuerte. Tan fuerte que la barca se movía de lado a lado y casi que rompía el barco. Era tan fuerte que los marineros acostumbrados a navegar en estas aguas estaban asustados porque no sabían que esto no era normal que sucediera. Dijeron, algo está pasando, esto no es natural, esto es sobrenatural. La meteorología moderna puede darnos datos de que una tormenta fuerte y violenta puede alcanzar vientos de hasta 140 kilómetros por hora. Y podemos pensar que esta gente estaba enfrentando este tipo de tormenta. Dice que los marineros corrían de lado a lado, pidiéndole perdón a sus dioses, suplicando qué pasaría. Y Jonás, dice la Biblia, que estaba durmiendo en la bodega del barco, durmiendo plácidamente. Y el capitán se acerca, le dice, pero dormilón, levántate, clama a tu Dios, de repente se acuerda de nosotros, ve que estamos en peligro y puede que nos salve. Mientras el capitán le decía a Jonás que se despertara, los marineros por otro lado decían, ¿y si echamos suerte a ver quién es el culpable de nuestra desgracia? Y los marineros empezaron de tin, marín, de do, pingüe, tutermata, titerfe. Y cayó la suerte sobre Jonás. Cayó la suerte sobre Jonás y dice que empezaron a increparlo todos y le dijeron, Jonás, ¿en qué trabajas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué nacionalidad eres? ¿Quizás sea venezolano? No. Jonás dice que respondió en el 9, versículo 9, dice, soy hebreo y adoro a nuestro Dios, soberano y creador de todas las cosas. Lo que está pasando es culpa mía, pues estoy huyendo de él. Era como contradictorio,
O sea, él adoraba al Dios creador de todas las cosas, pero estaba huyendo de él. Dice que les dijo en el 12, en el versículo 12, échenme al mar y el mar se calmará, contestó Jonás. Esta terrible tempestad cayó sobre ustedes por mi culpa. Y en la siguiente imagen, vemos que esta gente lo echó al mar. Pero detengámonos un poquito. Dice que Jonás le dijo, échenme al mar y el mar se calmará. Échenme al mar. Esta terrible tempestad cayó sobre ustedes por mi culpa. Aquí Jonás comenzó a confesarse con ellos. Ok, está bien. Esto que está pasando, muchachos, es por mi culpa, porque estoy huyendo de Dios. Y aquí vemos tres cositas. Lili, la siguiente. Una de ellas podemos ver. Jonás estuvo dispuesto a morir por los marineros, que ni siquiera conocía que los marineros también eran paganos, tenían sus propios dioses. Pero no quería ir a los de Nínive a predicarles. Otra cosa que podemos ver, que por su decisión, la vida de los marineros se vio afectada. O sea, esto nos lleva a pensar un poquito que nuestras decisiones afectan en gran mayoría a las personas que nos rodean. Y a veces a las que más amamos, de forma positiva o de forma negativa. Y en tercer lugar, ¿qué mejor manera de librarse del mandato divino que muriendo? Tan egoísta era Jonás que él prefería, porque él dijo, échenme al mar. Y en medio de esa tempestad, echarlo al mar era una muerte segura. Pero él dijo, échenme al mar. Y cuando ustedes me echen al mar, esto se va a calmar. Los marineros dijeron, pero ¿cómo te vamos a echar al mar? Y ellos hicieron todo ese esfuerzo en remar y llegar a tierra para poder conservar la vida de Jonás. Pero dijeron, Dios, líbranos, que esta sangre no corra por nuestra cuenta. Nosotros no queremos matar a este hombre inocente. Tú eres el que estás permitiendo todo esto. Pero el viento era tan impetuoso que ellos dijeron, si no hacemos esto, vamos a morir todos. Y deciden lanzar a Jonás al agua. Y este punto de por qué Jonás tenía tanta aversión con los ninivitas o de ir a Nínive. Los ninivitas, los ninivitas eran el gentilicio de Nínive, que era la capital de Asiria, uno de los enemigos número 1 del pueblo de Israel. Dice que los ninivitas y los asirios eran unos maestros del terror y del sometimiento de masas. Cuando llegaban a un lugar y lo conquistaban, erradicaban la casta de gobierno del lugar, traían sus propios recaudadores de impuestos, sus propios administradores, las edificaciones se construían y se reedificaban según la arquitectura de ellos, construían sus propios templos para que se adorasen a sus dioses y sembraban el terror decapitando a las personas, empalando. Dice que para sembrar el terror colgaban a las personas, las crucificaban, las ataban de manos, de pie y las colocaban a la entrada de la ciudad para que todo el defensor viera qué le podía pasar al que se resistiera a los reyes asirios. Entonces vemos y entendemos un poquito por qué Jonás tenía tanta aversión de ir a Nínive. Retomando la historia, estos marineros lanzan a Jonás y dice, entonces los marineros en el versículo 15, tomaron a Jonás y lo tiraron al mar. De inmediato el mar se calmó. Al ver lo sucedido, los marineros reconocieron al Dios de Israel como su Dios. Le presentaron una ofrenda y prometieron seguir adorándolo. Entonces Dios mandó un pez enorme que se tragó a Jonás. Nosotros normalmente decimos que fue una ballena, pero la Biblia no dice que fue una ballena, dice que fue un pez enorme, que fue un gran pez. Y a este punto los marineros lanzaron a Jonás y los marineros dijeron, hasta aquí llegó este hombre, hasta ahí fue. Incluso el mismo Jonás decía, hasta aquí llegué yo.
Pero Dios tenía otra oportunidad para Jonás. Dios tenía otro plan. Y para Jonás quizás era su final, pero Dios tenía para Jonás apenas el principio. Y Dios muestra su amor y su misericordia colocando arrepentimiento en Jonás. Y saltamos al capítulo 2, donde dice que desde allí Jonás oró a Dios. Y es una oración que yo quiero que nosotros, una oración con la que nos identifiquemos. Allí coloqué solamente algunos extractos, pero yo voy a ir leyendo, y los que me vayan acompañando en la lectura, del capítulo 2, y vamos a identificarnos con esta oración de Jonás. Dice: desde allí Jonás oró a Dios. Cuando estaba sufriendo, tú, mi Dios, me ayudaste. Cuando estaba casi muerto, pedí ayuda y me la diste. El 4 dice: llegué a pensar que ya no me querías. Me había hundido por completo, el mar me cubrió todo, y las algas se enredaban en mi cabeza. Creí que ya nunca saldría del fondo del mar, pero tú, mi Dios, me salvaste la vida. Cuando ya estaba sin fuerzas, me acordé de ti y oré. Mi oración llegó hasta tu santuario. Y deteniéndonos un poquito, como dice en el 4, llegué a pensar que ya no me querías. ¿Cuántos nos hemos sentido así en algún momento de nuestra vida? Que hemos desobedecido, hemos fallado y sentimos que ya Dios no nos quiere, que ya perdimos la oportunidad, que ya Él no tiene nada para nosotros. Dice: llegué a pensar que ya no me querías, que no volvería a entrar en tu templo. Me había hundido por completo, el mar me cubrió todo. Muchas veces tomamos decisiones que nos hunden por completo. A veces decimos, metí la pata, y sentimos así como Jonás, que nos hundimos por completo. Metí la pata hasta aquí. Sentimos que nos hundimos por completo, que las algas se enredaron en su cabeza, dice. Sentimos a veces que las situaciones nos enredan, que estamos tan enredados que no sabemos cómo salir de allí, que no sabemos cómo desatarnos y creemos que no hay solución. Pero Jonás hizo esa oración en el vientre del pez. Dice: creí que ya nunca saldría del fondo del mar, pero tú, Dios mío, me salvaste la vida. Y dice el 9, que es determinante, dice: pero yo voy a adorarte y a cantarte con alegría. Cumpliré las promesas que te hice, porque solo tú puedes salvar. Como decía la alabanza del inicio, solo nuestro Dios puede salvar. Y Jonás en este momento está reconociendo que el Señor lo salvó, que pudo haber muerto, que creía que ya su vida llegaba a su fin, pero tuvo un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento verdadero, que el Señor escuchó, porque el Señor es un Dios que se conmueve cuando encuentra un corazón sincero, contrito y humillado. Y Jonás hace un compromiso y le dice: cumpliré las promesas que te hice. El Señor Jonás está haciendo un compromiso con el Señor. Y es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros, que hagamos este compromiso y aprovechar las oportunidades que el Señor nos da. Justo aquí con este versículo 9 podemos ver una de las oportunidades, la siguiente, Lilita, ahí está. Otra oportunidad, ¿para qué? Para seguirlo y disfrutarlo. Ahí Jonás estaba recibiendo una oportunidad nueva para disfrutar al Señor. Como él dice: pero yo voy a adorarte y a cantarte con alegría. Esto denota que va a adorar, que se va a alegrar en el Señor. Y es una de las oportunidades que el Señor nos da. Yo les voy a contar un poquito un episodio de mi vida. En un momento estuve un poquito desenfocada. No voy a decir que estuve tan apartada de Dios, pero sí estaba un poquito desenfocada. Y hubo un momento en que hice una oración, porque no estaba como que en una iglesia estable, no le estaba sirviendo al Señor.
y sentí como que si Dios me hubiese entregado una pieza de cristal. El Señor, como si el Señor me hubiese confiado eso, y yo en mi desenfoque, esa pieza, caminando en mi desenfoque, esa pieza la quebré. Y hubo un momento de mi vida que yo en oración llorando dije, Señor, sentí que lo que me entregaste, esta pieza de cristal que yo debía cuidar, la descuidé y la volví pedacitos. Como si ya el Señor me dijo, lo que tenía planeado para ti ya se acabó, ya no aprovechaste, ya no tengo más piezas de cristal. Y yo lloré con dolor y decía, Señor, lo quebré, no lo cuidé, lo que tú me diste. Y el Señor tan hermoso, en un evento que asistí, usó a una persona que no conocía mi situación, que no conocía esta oración que yo había hecho, y la usó para decirme, yo recojo tus pedacitos y te doy algo mayor. Y eso fue tan liberador y tan consolador para mí, de sentirme ya como desahuciada y que el Señor me dijera, ni siquiera el Señor me envió a recoger los pedacitos, sino yo recojo tus pedacitos. Y así como el Señor me lo dijo a mí, el Señor se los dice a ustedes en esta noche. Él recoge sus pedacitos, yo recojo tus pedacitos y te doy otra oportunidad. Y otra oportunidad que el Señor nos da es para seguirle y para disfrutarlo. ¿Cómo disfrutamos al Señor en nuestro devocional diario, conociendo su palabra, en oración, en comunión, así como estamos ahora, congregándonos unos con otros? Esa es una de las oportunidades. Así como Dios le dio a Jonás esta oportunidad, nos da a nosotros esta oportunidad. Y el Señor escuchó esta oración de Jonás. En el versículo 10 dice, por fin Dios le ordenó al pez, arroja a Jonás en la orilla del mar. Y vemos que Dios allí le da otra oportunidad. En el capítulo 3 dice, Dios volvió a hablarle a Jonás y le dio esta orden. Levántate, ve a la gran ciudad de Nínive, anúnciales el mensaje que voy a darte. Y dice que esta vez Jonás sí obedeció a Dios, se levantó y se fue a Nínive. Dios le hizo el primer llamado y ¿qué? Desobedeció. Era una oportunidad de servirle al Señor y en ese momento él no la aprovechó. Y ahora el Señor le está dando otra oportunidad de servirle. ¿Cuál es esa oportunidad? De servirle. Él, en esa misión, él estaba sirviendo a Dios. Y hoy el Señor nos invita a que nos activemos en el servicio. El servicio es una manera de hacer recíproco ese amor del Señor. De todo lo que nos ha dado, nosotros no tenemos como pagarle al Señor lo que nos ha dado. Solo con nuestro servicio, entregando nuestro corazón. Entonces, si hay alguna persona que de repente no está activa en el servicio, pues es una invitación. A la Iglesia Hogar comenzando, hay mucho por hacer. Entonces, si hay alguno que no sabe qué hacer, que Esteban, ¿qué puedo hacer? ¿En qué puedo ayudar? Porque es una oportunidad que nos da el Señor. El Señor nos está dando. Yo creo que todos los que estamos aquí, o la gran mayoría, estamos aquí porque el Señor nos dio otra oportunidad. Yo estoy aquí porque el Señor me dio otra oportunidad. Y hay un versículo que dice que no hemos sido consumidos por la misericordia del Señor. Entonces, si estamos aquí, tenemos esta otra oportunidad, aprovechemos de servir al Señor y demostrarle que agradecemos, que estamos agradecidos. Dice que Jonás fue a Nínive, la siguiente, ahí vemos ya a Jonás feliz y alegre. Parece que no tiene la mejor actitud, pero igual obedeció. En la siguiente vemos cómo Jonás va y declara el mensaje. Dice, en 40 días Nínive será arrasada. Ese fue todo el mensaje de Jonás, nada más. En 40 días Nínive será arrasada. No los está llamando al arrepentimiento. Miren, si se arrepienten, Dios los va a perdonar. Simplemente les anuncia el juicio de Dios. Imagínense que ustedes los encomiendan. Iglesia Hogar tiene una misión. Viajar a Perú y al llegar a la capital, a Lima,
predicar que en 40 días la ciudad va a ser destruida. ¿Qué se imaginan ustedes que pueda pasar? Se reirán algunos o los lincharán. Imagínense ir a otro país, pero no creo que reciban ese mensaje de la mejor manera. Pero Jonás estaba asumiendo un riesgo, ir al pueblo enemigo a llevar este mensaje para nada atractivo, para nada consolador, pero él lo hizo. Y sucedió algo inesperado. ¿Por qué? Dice que toda la gente de Nínive, al escuchar este mensaje, que Jonás llega y en un día que hizo este anuncio ya toda la gente, y dice que Nínive era tan grande que se necesitaban 3 días de camino para recorrerla entera. Y Jonás, el primer día que dio este mensaje, ya toda la gente se arrepintió. Dice, toda la gente de Nínive dejó hacer lo malo y el rey inclusive se humilló. Dice que se quitó sus vestidos reales y se humilló ante Dios. Y enseguida dio la orden de que todo el mundo ayunara, todos abstenerse de alimento, del más rico al más pobre, animales, vacas, ovejas, todo el mundo ayunar aquí. Y les dice, más adelante dice, además les pedimos a todos ustedes que oren a Dios con todas sus fuerzas, que dejen de hacer lo malo y que ya no se peleen ni maltraten a nadie. Si dejamos de hacer lo malo, tal vez a Dios se le pase el enojo y no nos destruirá. En ningún momento Jonás les dio a ellos garantía de perdón. Ellos están tomando la decisión de humillarse, de arrepentirse de todo lo malo y quién sabe, oremos a ver si Dios se apiada de nosotros. Pero Dios es tan misericordioso que creen que pasó. El Señor los perdona. Imagínense que ustedes van a un sábado a predicar al Mall Plaza Egaña y cuando ya finalizan todos y preguntan el reporte, todos los que escucharon el mensaje se arrepintieron y recibieron la salvación. ¿Cómo estarían? ¿Felices o tristes? Haciendo fiesta, ¿verdad? Como dice la Biblia que hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. ¿Y cuál es el sueño de todo predicador? Que su mensaje llegue y provoque arrepentimiento. Pero ¿saben qué? Eso no fue lo que Jonás sintió, no fue alegría. Vamos rapidito al capítulo 4, donde dice, Jonás se enojó muchísimo, pues no le gustó que Dios hubiera perdonado a la gente de Nínive. Muy molesto, le dijo a Dios, ya lo decía yo, mi Dios, ya lo decía yo. Hiciste lo que pensé que harías cuando aún estaba en mi tierra. Por eso quise huir lejos de ti. Yo sé que eres un Dios muy bueno. Te compadeces de todos y es difícil que te enojes. Eres tan cariñoso que cuando dices que vas a castigar, después cambias de opinión y no lo haces. A mí me molesta esto. Prefiero que me quites la vida. Si vas a hacer así, mejor mátame. Qué egoísta Jonás, ¿no? O sea, él se puso feliz cuando el Señor lo salvó del mar, se puso feliz, pero cuando Nínive se arrepintió y recibió perdón, se puso furioso. Entonces, dice la Biblia que el Señor le hace una pregunta. Ahí dice, Jonás, ¿tienes razón por enojarte? ¿Qué razón tienes para enojarte así? Y dice que Jonás salió. No le contestó, Jonás salió furioso, creo que se descargó. ¿Sigo hablando? Jonás salió furioso, dice en el versículo 5, dice que salió de la ciudad y se fue a un lugar desde donde podía verlo todo. Luego cortó unas ramas y construyó un refugio para protegerse del sol. Se enojó. ¿Termino así? Dice que se sentó bajo la sombra y se puso a esperar lo que iba a pasarle a la ciudad. O sea, él se fue como a una loma
Y dijo, yo me voy a quedar aquí a ver si es verdad que el Señor los va a perdonar. Que después que me hizo viajar todo esto, no los va a destruir. ¿Y cómo quedo yo? Como el mentiroso. O sea, a Jonás le estaba importando más su reputación que la de Dios. Aun cuando Dios se estaba glorificando, él iba a sentir vergüenza, porque ¿qué iba a decir esa gente? Que lo que yo dije era mentira. Entonces, dice que Dios hizo en esa sombrita que Jonás se construyó con ramas, que había mucho sol, dice que Dios hizo que creciera un árbol. Y cuando el árbol creció, Jonás se contentó, porque ya tenía sombra en ese lugar donde estaba, viendo a ver, cachando si Dios los iba a perdonar o qué iba a pasar con la ciudad. Dice que le envió sombra y Jonás se contentó porque ya tenía la sombra. Y Dios quería enseñarle una lección a Jonás nuevamente y le da la orden una vez más a la naturaleza y envía un gusano a que se coma la planta. Y la planta el otro día se secó. Y dice que cuando salió el sol, Dios mandó un viento tan caliente que el pobre Jonás casi se desmayaba. Era tanto el calor que Jonás quería morirse y gritó, prefiero morir que seguir viviendo. Y dice el 9, dice, entonces Dios le preguntó a Jonás nuevamente, ¿crees que es justo que te enojes tanto porque se secó la planta? Y Jonás altanero dijo, por supuesto que sí, sin ella prefiero morirme. O sea, Jonás era atrevido contestarle así a Dios y desafiante el hombre. Pero Dios le responde de una manera en que miren lo que le dice Jonás. Estás preocupado por una planta que no sembraste ni hiciste crecer. En una noche creció y en la otra se secó. ¿No crees que yo debo preocuparme y tener compasión por la ciudad de Nínive? En esta gran ciudad viven 120,000 personas que no saben qué hacer para salvarse y hay muchos animales. Y aquí vemos cómo el Señor le da esta cachetada a Jonás y permitió el crecimiento de esta planta para ilustrarle a Jonás, que es cómo él podía preocuparse por esta planta y reprocharle a Dios que se preocupara por todas estas personas que no sabían cómo salvarse. Incluso se preocupaba, el Señor es tan hermoso que incluso se preocupaba por sus propios animales. Y aquí vemos otra oportunidad que el Señor le da a Jonás. Y es la última que aparece allí, es oportunidad para extender a otros la compasión y misericordia que hemos recibido. Jonás casi se ahoga, Jonás, el Señor le hace salir esta planta, pero aún con todo eso Jonás seguía amargado porque Dios estaba perdonando a Nínive. Y muchas veces nosotros encontramos tanto de Jonás en nosotros. Somos egoístas. A veces queremos y nos alegramos por recibir otra oportunidad, por recibir compasión de Dios, pero no mostramos lo mismo con otras personas. Y es importante que aprovechemos la oportunidad que el Señor nos da, no solo de servirle, no solo de disfrutarlo, sino de poder extender esa misma compasión que hemos recibido a otros. Desde nuestra casa con quien vivimos, nuestros esposos, nuestras esposas, padres, hermanos, desde nuestros compañeros de trabajo, compañeros de estudio, profesores, inclusive nuestros hermanos en la fe, vecinos. Y a mí el Señor me hablaba en esta palabra porque a veces somos tan ligeros para expresarnos como despectivamente y olvidarnos de la misericordia del Señor. Y yo tengo una vecina que uno la saluda y te devuelve el saludo como si te estuviera retando. Hola, ¿cómo está? ¿Viene usted?
Y yo decía, esa señora sí es amargada, sí es ácida. Y así como que de repente por un momento la miré así como, ay no, ni la voy a saludar. Pero el Señor, preparando esta palabra, me recordaba esto y estoy comenzando a orar por mi vecina. Y recordar que yo he recibido la compasión del Señor, la misericordia. Y de esa misma compasión yo debo dar a otros. En cosas tan sencillas debemos ser compasivos, no tan ligeros, no tan fosforitos como dicen. Cosas cotidianas en la vida como hoy estábamos bañando a nuestra hijita para venir y por un movimiento involuntario de ella, el tarrito con que le estaba echando el agua le cayó en la cara y empezó a ahogarse. Y fui yo. Y mi esposo me dijo, si hubiese sido yo, qué diferente hubiese sido. Yo me empecé a reír porque es verdad, yo hubiese empezado, tenemos cuidado, ¿por qué te pasó eso? Y obviamente, sí dijo, está confirmando. Y en estas pequeñas cosas, porque realmente a veces somos tan duros, él no me dijo nada, no me reprochó, y fui yo la culpable. Entonces, yo no quería que me estuviera reprochando porque yo amo a mi hija, no voy a querer que algo le pase. Pero que me hubiesen de repente reprochado, no me hubiese gustado. Y estuve feliz de que nadie me reprochó, pero así debo yo hacerlo. O sea, con esa misma compasión, en cosas tan pequeñas como esa, pero también en expresar, en llevar el Evangelio, así como Jonás recibió una comisión, Jonás fue comisionado a llevar este mensaje a Nínive, nosotros estamos siendo comisionados también a anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y una de las particularidades que tiene la Biblia es que no esconde los defectos de sus personajes. Aquí vemos en Jonás qué defectos podemos ver: desobediente, egoísta, orgulloso, racista, grosero, vengativo y quizás muchos otros defectos como los que tenemos nosotros. Pero sin duda Jonás era un hombre de Dios y usado por Dios para demostrarnos que nuestros defectos no son un impedimento para que Dios nos dé otra oportunidad y nos pueda usar como Él quiera. Entonces, esto nos deja este aprendizaje de que Jonás recibió otra oportunidad, una y otra vez. El Señor lo pudo haber repudiado, lo pudo haber rechazado, lo pudo haber descartado, pero el Señor no se cansó con Jonás. Y Él le insistía y le buscaba la vuelta y quería darle las lecciones para que entendiera su compasión. Y así nosotros aprovechemos las oportunidades que el Señor nos da, las segundas oportunidades que el Señor nos da, disfrutarlo, seguirlo, servirle y extender esta compasión y esta misericordia con todos los que nos rodean. El Señor puede usarnos aún a pesar del sinfín de defectos que tenemos. Él recoge tus pedacitos y te da otra oportunidad. Vamos a orar que el Señor nos ayude a aprovechar estas segundas oportunidades que Él nos da. Amén. Señor, te damos gracias porque tú eres infinitamente misericordioso, eres infinitamente compasivo, Señor. Y te damos gracias, Padre, porque tú nos has dado una segunda oportunidad. Estamos aquí porque tú nos has dado una segunda oportunidad, Señor, para servirte, para disfrutarte. Ayúdanos, Señor, a poder extender a otro esa compasión, esa misericordia. Que así como tú, Señor, nos has dado otra oportunidad, así nosotros podamos dar nuevas oportunidades a quienes nos rodean. A no ser tan duros, a no ser tan insensibles, Señor. Ayúdanos, Padre. Gracias, infinitas gracias, porque nos has dado nuevas oportunidades, Señor. Bendice a cada uno de los presentes. Bendice a Iglesia Hogar, Señor. Que cada persona realmente pueda encontrar, Señor, en ti ese hogar. Porque el mejor hogar eres tú. Es tu presencia, que cada persona que llegue a este lugar sienta tu presencia, Señor. Bendíceles
en gran manera. Sigue añadiendo, Señor, a los que han de ser salvos. Bendice a Esteban, bendice a Lili, su familia, Señor. Sigue levantando ese liderazgo, ese equipo que ellos necesitan, Señor, para llevar adelante tu obra. Gracias por lo que hemos aprendido en esta noche y ayúdanos, Señor, a que podamos ponerlo en práctica. En el nombre de Jesús. Amén.